Entonces empieza a privatizarse el Estado y en esa idea de privatizar viene la idea de la apertura comercial. México estaba completamente cerrado, había la idea de proteger a las empresas mexicanas y de no de incentivar primero a los nacionales y luego aceptar lo extranjero. Hay algunas historias, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, pues era muy común la fayuca, porque incluso era un delito, porque no se podía conseguir una secadora en México por medios legítimos. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía cerrado, ¿no? Y entonces un estéreo, creo que es algo que ya ni conocen, pero un estéreo era un reproductor de música grande, y entonces todos esos productos pues venían de exportación a Estados Unidos, de China, pero a través del comercio ilegal, porque el país no permitía eso. Incluso hay historias por ahí de que no había ni sneakers en México, entonces pues las familias acomodadas podían ir a Estados Unidos y traían maletas llenas de sneakers y de fayuca, de cosas electrodomésticas, porque en México no había, porque estaba cerrado. Entonces este cambio de mentalidad sucede a partir de los sexenios de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, y entonces, bueno, pues el país cambia y se transforma, y el desarrollo que hoy tenemos, el fruto de tener ahí a BMW, a Audi, a Nissan, Hyundai, Honda, todas estas armadoras de autos, los parques industriales y demás, digo, pues están ahí en gran parte porque saben que tienen la posibilidad de exportar y tener un acceso arancelario preferencial a mercados como Estados Unidos, Canadá y todos los otros países con los que México tiene tratados de libre comercio. Entonces, bueno, eso es un poco para entender dónde estamos parados como nación. No todos los países se entienden igual, no todos los países les interesa el desarrollo. El ejemplo es Brasil. Brasil no tiene un solo tratado de libre comercio y no tiene ningún tratado bilateral de inversión, ¿no? Y bueno, ahí va Brasil, no va perfecto, pero bueno, ahí va. Y muy discutible si son o no convenientes los tratados. No es motivo de ahorita, tal vez sería motivo de dar una conferencia exclusiva, específica de tratados, pero bueno, vamos a concentrarnos un poco más en lo que tenemos. Ahora bien, ¿qué hay en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio? Como ustedes ya lo habrán leído en los materiales que le pedí a favor de Andrea que les enviara, el capítulo, digamos que tiene una suerte de derechos sustantivos y una suerte de derechos adjetivos. Los derechos sustantivos, digamos que van incluso en una etapa previa a la inversión. Ejemplo, el gobierno mexicano va a licitar una plataforma petrolera costa afuera para la extracción de petróleo, o va a licitar, por ejemplo, los campos petroleros en costa afuera en el Golfo de México para la extracción de petróleo en aguas profundas. Y entonces llega Shell, BP, Texaco, Chevron, Petrobras, Total, y todas estas empresas con una tecnología impresionante y van a explorar sus oportunidades. Y entonces existen algunos principios como el nivel mínimo de trato, el trato justo y equitativo, donde el gobierno mexicano tiene que tratar en igualdad de forma a nacionales y extranjeros. Y entonces, si se presenta la empresa del señor, el dueño de Palacio de Hierro, Grupo Val Petróleo, bueno, esta empresa petrolera mexicana se presenta a la licitación de la ronda número, o de la fase 4 de la ronda 1, y llegan todas estas empresas. El gobierno mexicano tiene que tratar en igualdad de condiciones a empresas extranjeras y nacionales, ¿no? Entonces es un principio a la no discriminación, pero en materia de derecho internacional, en materia en materia comercial, ¿no? No hablamos tal cual como discriminación, por ejemplo, en derechos humanos, pero hablamos de este principio de el nivel mínimo de trato. Entonces, de tratar de manera igual, y el trato nacional, de tratar igual a extranjeros y a nacionales. Bueno, está el trato de la nación más favorecida, que todos los países los tenemos que tratar igual. Están los requisitos de desempeño, alta dirección. Por ejemplo, el gobierno no puede imponerle a Chevron, no le puede imponer a BP
que el director general sea un nacional de México y que sea tal persona. No, eso no se puede. Digo, ahora nos suena muy normal, pero por ejemplo en algunos países como Brasil exige que el directivo de la empresa sea un brasileño. México es un país más abierto y no tiene ese problema. La transferencia de capitales, ¿qué pasa si, bueno, BP ya generó una utilidad de 1.000 millones de dólares y ahora el gobierno mexicano le impide sacar el dinero del país? Porque dice, bueno, pues que saque tanto dinero BP va a afectar a mi economía. Y entonces BP no lo puede sacar, no puede hacer una transferencia. Bueno, el tratado prevé eso, ¿no? Entonces, como decía, hay desde una etapa previa a la inversión y una vez que ya se hizo la inversión y una vez que se explotó esa inversión, que ya se tiene un fruto, entonces los tratados tienen una amplia gama, una amplia variedad de principios que protegen a la inversión. Uno de los más clásicos es el de expropiación directa e indirecta. La expropiación, como ustedes la conocen, es la privación de la propiedad, la expropiación directa que está regulada en el artículo 27 constitucional. Tenemos a nivel federal la ley en materia de expropiación, a nivel local también hay leyes de expropiación. Y bueno, básicamente ahí se prevé todo un procedimiento que tiene que ser causa de utilidad pública, que tiene que haber unos decretos, unos procedimientos administrativos para que la expropiación. Esa es la expropiación clásica, directa. Pero ¿qué pasa si el gobierno empieza a imponer una serie de requisitos, medidas? Y entonces, por ejemplo, tenemos ahí en el caso de Metalclad, una empresa que tenía un confinamiento para residuos peligrosos. Y entonces el gobierno empieza a exigirle permisos y le empieza a poner cosas y empieza a tomar una serie de medidas donde no se le permite explotar la inversión, donde se le limita, se le acota. Y entonces todas estas medidas, y entonces a lo mejor hace una intervención y manda a la Profepa y luego le manda al SAT y luego le manda a... Digo, esto no sucedió en ese caso, pero estoy poniendo ejemplos. Entonces le manda al SAT, le manda a la Profepa y ya no son intervenciones, ya no son investigaciones que el Estado hace en virtud de pues, un interés legítimo, sino ya tienen como fin privar a la inversión. Entonces, bueno, eso podría ser considerado, esas medidas regulatorias podrían ser consideradas como una toma, una privación de la inversión. Ahora, ¿cómo ejercito todos? Pues sí, ¿de qué sirve que tengo todos esos mecanismos, todos esos principios, si no puedo hacerlos efectivos? Entonces aquí viene la parte procesal. En la parte procesal, bueno, tengo unas consultas y negociación. Ustedes ya vieron al principio del curso con Andrea que es una negociación. Viene la conciliación y viene el arbitraje. La verdad es que son mínimos los casos que se resuelven a través de una conciliación, derivado de todos estos arbitrajes internacionales de inversión. Esto es muy distinto de materia comercial. Son mínimos y yo digo, ahorita que se me venga a la mente, no recuerdo haber visto uno solo. He sabido de algunos casos, pero la verdad es que la conciliación en materia de protección a las inversiones extranjeras es prácticamente mínima, si no es que nula. Y la mayor parte de asuntos se resuelve a través del arbitraje. Es un arbitraje que deriva de un tratado internacional, a diferencia de lo que estudiaron con Andrea, que deriva de un contrato, de un pacto privado. Esto deriva de un instrumento público de derecho internacional, un tratado, una convención, un acuerdo de libre comercio, donde está implícito, bueno, no está implícito, está expreso, está pactado el consentimiento al arbitraje. Entonces, en caso de que se violen los derechos o principios consagrados en este tratado, bueno, pues las partes o los nacionales de las partes podrán acudir al arbitraje. Y bueno, pues hay otras disposiciones procesales de cómo se va a regir el procedimiento. Finalmente, aquí quiero referirme un poquito a una convención muy importante que es el convenio CIADI. Es un acuerdo celebrado por
150 estados, me parece que ahorita son, ahí digo el PowerPoint dice 149, pero ahorita creo que son 150. México no es parte del CIADI, este es un tratado multilateral que creó el CIADI, que es una institución arbitral, como la CCI, como la LCIA, como el ICDR, como todas estas instituciones que administran el arbitraje. Ellos no resuelven el arbitraje, pero bueno, el centro provee ciertos mecanismos institucionales para la administración del procedimiento arbitral. El CIADI tiene sus oficinas en Washington. Si alguien se viene de aquí a dar una vuelta a Estados Unidos, bueno, pues puede visitar ahí, están sus oficinas en el Banco Mundial. Ha administrado una buena cantidad de casos, ahí hasta 2013 pongo la cifra de 2.433 casos. No son muchos, ahorita ya han aumentado. Y los principales casos están en materia de petróleo, de energía, de minas. El 40% son en estos casos. Aquí vamos a entrar un poquito en materia